El cerebro sinestésico es como la frontera de un país que cruza mucha gente. David Eagleman. Diversidad es sinónimo de salud y de supervivencia. Mientras seamos capaces de comunicarnos, todas las maneras de ver el mundo caben y enriquecen una sociedad. Eduardo Punset y el neurocientífico David Eagleman abordarán hoy una forma especial de contemplar la realidad, la de los sinestésicos, cuyos sentidos se entrelazan debido a un desarrollo cerebral distinto. El mundo es como es porque nosotros lo percibimos así. La realidad existe porque la nombramos, la miramos y la categorizamos, la clasificamos. Tratamos de encerrarla en una jaula de palabras. Le ponemos etiquetas, le asignamos un nombre, un adjetivo, un adverbio. Hemos inventado términos para describirlo todo, que funcionan como señales de tráfico. Nos dan información para manejarnos en sociedad. Sin ellas, estamos perdidos. Y sin embargo, esas señales que tanto nos ayudan a entendernos son incapaces de recoger toda la riqueza de nuestras percepciones. Infinito. La lengua limita nuestros sentidos, simplifica nuestras experiencias y se convierte en una especie de convención. El entorno condiciona el lenguaje y el lenguaje condiciona el entorno. Y es que la percepción no es tan solo un mecanismo del cerebro, no funciona como una cámara de fotos que toma imágenes de todo cuanto nos rodea, porque si fuera así, necesitaríamos otro sistema cerebral que diera sentido a esas imágenes. Aprendemos a percibir con la experiencia. Pues imagínense por un momento que cuando escucho música yo viera colores, o imagínense que sintiera formas, triángulos, cuadrados, cuando estoy saboreando una pera o una manzana. O imagínense, por el contrario, que siento un sabor determinado cuando me hablan, cuando oigo palabras. Bueno, si yo fuera así, no cabría ninguna duda de que soy sinestésico. Es decir, que pertenezco al 1%, nada menos que el 1% de la población es sinestésica. Ahora pensamos que quizás cuando éramos niños todos éramos en cierto modo sinestésicos y que después lo olvidamos y nos convertimos cada uno de nosotros en esa especie de hemisferio aislado de los demás. Quizás sea cierto, y quizá también es posible que todos nosotros, incluso como adultos, tengamos estas conexiones entre los sentidos, pero solo algunos de nosotros somos conscientes de ello. De modo que, por ejemplo, cuando oímos una expresión como una corbata chillona o un comentario ácido, todos entendemos lo que significa porque, en cierto modo, todos tenemos esas conexiones cerebrales. Por lo tanto, sabemos de qué se trata, de qué se está hablando. Exactamente. Otro ejemplo. Tomemos el teclado de un piano. Toco la nota más alta y pregunto, ¿es brillante o mate? La mayoría de la gente dirá que es brillante. Y si toco la nota más baja y les pregunto, ¿es grande o pequeña? La mayoría contestará que es grande. Así que incluso las notas musicales pueden tener brillos y tamaños. Casi todo el mundo está de acuerdo, lo cual supone que estas conexiones ya existen, pero solo unos pocos son conscientes de ello. En uno de tus libros hay una metáfora preciosa. Creo que hablas de las montañas rocosas y explicas cómo una montaña puede aislarte del tiempo, de otro sitio, el cual a su vez está aislado por otra montaña, de modo que todo el mundo tiene una sensación diferente, de que vive en un mundo diferente. ¿Sería esto un mundo de sinestésicos o se trata de algo distinto? Bueno, en un cerebro normal, los sentidos se archivan por separado. Aquí en la visión, en distintos aspectos de la visión, todo se almacena por separado. En un cerebro sinestésico tenemos conversaciones cruzadas, áreas del cerebro que hablan unas con otras mucho más que de costumbre.
De modo que es como la frontera de un país que cruza mucha gente. Así es el cerebro sinestésico. Una vez conocemos la sinestesia desde el punto de vista científico, llegas a la conclusión de que la realidad es mucho más subjetiva de lo que habíamos imaginado, ¿no? Es cierto. La realidad es una construcción del cerebro. Allí en el 6 se refugian todos los turbios. Pintan sus sombras de color pastel los más vagos. Y de fosforescentes, aquellos estridentes saltimbanquis pasados de moda. Bueno, mi primera experiencia que recuerdo que algo no funcionaba mal fue cuando en clase de lengua y literatura la profesora nos sacó unas cuantas compañeras a la pizarra que leyéramos un texto, un párrafo, y cada una teníamos que decir lo que habíamos comprendido. Y cuando me tocó a mí, pues yo le dije, no he comprendido nada. Y la profesora me dijo, vuélvelo a leer despacio. Yo sí, no tenía problemas de lectura, pero sí de comprensión. Y entonces pues lo volví a leer y dije, no, doña Sofía no comprendió nada. Y me dijo, pues di lo primero que se te ocurra. Y yo le dije, pues azul, rojo, amarillo, blanco, verde, gris. Y todos los niños, todos mis compañeros empezaron a reírse. Entonces yo ahí dije, algo funciona mal. Pero no pensé que fuese el problema de todos, sino que pensé que mi percepción... como que yo iba por debajo de ellos. Ellos directamente al leer las palabras llegaban a la gramática, a la comprensión, y yo me había quedado estancada en el color. Y pasaron muchos años hasta que yo pude conseguir descifrar el significado de las palabras. Aún en día todavía me cuesta un poco cada vez que leo un libro, el empezar. Me tengo que abstraer de esos colores hasta conseguir saber el significado de las palabras. Confundía a veces los números, decía en voz alta, pues suma el rojo con el blanco. Y alguien pues se quedaba, ¿qué? Y yo decía, no, perdón, el 5 con el 0 o el 7, ¿no? Y recuerdo que esos conceptos que para mí son correspondientes, pues los confundía así de una manera natural. Hace 4 años, de casualidad, cuando una amiga, María Jesús, estaba yo estudiando en Granada, en la Facultad de Bellas Artes, y una amiga que estudiaba psicología experimental llegó a mi casa así y dijo, oye, ¿conocéis algún sinestésico? Porque la facultad necesita hacer un experimento y estamos buscando a personas. Y yo dije, sinestésico, no sé, ¿qué son esas personas? ¿Qué les pasa? Y me dijo, pues nada, simplemente son personas que los números los ven de colores, los días de la semana, los sonidos, algunos tienen el tacto, el gusto, algunos de los 5 sentidos. Y yo me quedé un poco sorprendida, digo, pero eso es normal, ¿no? Eso nos pasa a todos. Y mi amiga dijo, no, Pepa, no, a todos no. Yo cómo sé cómo percibe otra persona, cómo sé lo que siente cuando ves a otra persona. Es que no te lo paras a pensar, crees que todo el mundo percibimos igual. Ya una vez que te dicen, que no, entonces sí, te lo replanteas todo desde que naces, y dices, y por eso hacía aquello, y por eso hacía lo otro. Yo lo veo, es como si tuviese un ojo aquí atrás, y aquí en la pantalla, ¿no?, de proyección. Entonces, más o menos a la altura de esta, de aquí, pues si fuese un tercer ojo, yo lo veo aquí. Tú me estás hablando y tus palabras están aquí, en colores. No es un color que yo sé que no está, aquí no hay nada, es el aire, pero sin embargo lo veo. Es una percepción como cuando, por ejemplo, miras al sol unos segundos y cierras los ojos. ¿No ves esa forma así? Pues así es como lo veo, más o menos. Cada palabra de tu voz tiene un color. Es como también, como si fuese una película en versión original y estuviese subtitulada, pues las palabras como aparecen debajo y desaparecen cuando empieza el sonido, algo así es. Pinté un cuadro blanco, era la despedida a mi hermana, ¿no? Antes de irme de Polonia, utilizo el 0, el blanco, y la despedida, que es blanca, el sentimiento de nostalgia, que es blanco. Entonces hay una serie de adjetivos, de palabras que coinciden con ese sentimiento, entonces pues me favorecen a la hora de expresar ese sentimiento, estos números, estas palabras. Lo que nos enseña la sinestesia es que tu forma de ver la realidad y mi forma de verla pueden ser muy distintas. Los filósofos han hablado de ello durante mucho tiempo. ¿Veo el color rojo como lo ves tú? Y la respuesta es... ¿Lo veo de verdad? Bueno, la respuesta es...
puede ser mucho peor que esto. Podría ser que lo que tú llamas visión y lo que yo llamo visión sea totalmente distinto. No se trata tanto de que los colores, sino de que toda nuestra realidad puede ser distinta. Es increíble. ¿Qué pasa con las llamadas auras? Tú te refieres a eso en uno de tus libros. Quiero decir, ¿qué insinúas? ¿Que son reales? ¿Que la gente las ve y existen? Algunas personas ven auras, pero no es nada mágico relacionado con espíritus ni nada de eso. Simplemente es una forma particular de sinestesia. Cuando ven a gente con una personalidad especial, esto desencadena una experiencia de color para el espectador. Tienen la experiencia del color cuando ven a alguien. En cierto modo, esto se popularizó y algunos proclamaron que tenía un significado espiritual, pero de hecho solo se basa en un tipo de sinestesia. ¿Y qué pasa con los orgasmos? ¿Hay diferencias entre la gente sinestésica y la gente con sentidos no sinestésicos? Hay muchas formas distintas de sinestesia. La sinestesia representa una mezcla de sentidos. Y puede ser que escuchar música te evoque colores. Puede ser que escuchar una palabra te sugiera un sabor en la boca. Saborear algo puede hacer que sientas una determinada sensación en la yema de los dedos. Así que hay muchas formas distintas de sinestesia. La gente que tiene orgasmos en colores solo es una entre muchas formas de sinestesia. Para algunas personas son las letras y los números los que provocan colores. Para muchos son los días de la semana y los meses los que causan la percepción del color. Para algunas personas, en lugar de colores, perciben cosas en el espacio. Por ejemplo, su número de teléfono puede tener distintas posiciones frente a ellas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cosas así, en las que cada número tiene una ubicación concreta en el espacio. Lo mismo con los días de la semana, los meses, los años, etc. Es una de las formas más comunes de sinestesia. Se llaman secuencias espaciales. Así que, en cierto modo, podríamos decir que es un mundo más rico, más diverso. Sí, solo que los sinestésicos no lo experimentan como un mundo más rico, sino que lo sienten como algo normal. Es la normalidad. Si, por ejemplo, fueras daltónico, esa sería tu realidad, por lo que nos mirarías y dirías, «Madre mía, ¿cómo podéis ver tantos colores todo el tiempo? Debe de ser un mundo muy lleno y una locura». Pero de hecho, solo es la realidad que aceptamos. Entonces me subdivido en colores pardos para no llegar a ningún sitio. Solo el caer de la arena hace madurar nuestra intensidad, devolviéndonos la cordura de un color perdido. ¿Para el idioma me beneficia la sinestesia o me perjudica? Yo tengo códigos de mi universo. Mi universo lo valoro con los 10 números, del 0 al 9. Y de los colores de las 5 vocales, A, E, I o U. Entonces, el español, nuestras vocales se pronuncian igual que el italiano y que el polaco. Entonces ahí tengo una ventaja, porque a la hora de memorizar las palabras blancas, pues mi archivo, tengo todas las palabras blancas, todas las palabras azules, tanto de italiano, polaco como español. Pero en inglés, por ejemplo, no pasa eso. La A se pronuncia EI, la I, AI, la O, no sé. Es totalmente distinto, para mí son errores. Entonces no los puedo memorizar, porque mi mente dice, no, error, error, error. Entonces me cuesta mucho más trabajo aprender esos idiomas, donde las vocales no coinciden con el castellano. En un beso, por ejemplo, están los 5 sentidos, está el sabor, el olor, el tacto, están los 5 sentidos despiertos, entonces mucho más directa y esa sinestesia está más a flor de piel. No es que vea nada extraordinario de algo, fuegos artificiales, ni no, es simplemente, pero a mí me gusta, ¿no? Quizás un 8 horizontal, como el símbolo de infinito, de un rojo inglés, ¿no? Y ese me gusta mucho, esa percepción de ese beso. De todo esto, desde que sé hasta que no sé, yo veo que antes yo creía que era una tara lo que tenía, ¿no? Y ahora, pues quizás los científicos, los especialistas,
ven que es como una especie de don, ¿no? Que los artistas desde el siglo XVIII, Baudelaire, Rimbaud, Scriabin, Kandinsky, ¿no? Pues que poseen la sinestesia y son como una especie de tocados por la mano de Dios. Yo no creo ni que sea una tara de cuando era pequeña, ni tampoco un don. Simplemente creo que mi mente pues nació así, con esa conexión, y poco a poco pues se ha ido adaptando a esas necesidades y adaptándose al medio. A mí me gustaría estar en el otro bando, ¿no? El sentir la palabra jueves y solo sentir palabra jueves, y no decir que es el 4, que es azul, que hace un cuadrado, que es una bóveda celeste y que son muchas más cosas, solo la palabra jueves, ¿no? Sí me gustaría eso, el sonido, escuchar una película o una música y solo escuchar la música, pero es imposible también. Otra persona que no sea sinestésica, pues esa música le va a llevar a un paisaje, a una persona, a un color, y yo creo que en cierta manera todos somos un poco sinestésicos. Todos tenemos algún matiz que ocultar. Tras la lluvia, nos regalaron todos los colores. ¿Tú sientes que te falta alguno? Y mientras investigabas, ¿has pensado alguna vez que podría haber más de 5 sentidos? De los 5 sentidos tradicionales, quiero decir. Sí, hay más de 5 sentidos básicos. Los hay. Los hay. Por ejemplo, la vibración, la temperatura y cosas así también se incluyen entre los sentidos. Pero lo que ocurre es que incluso dentro de cada sentido hay muchos subgrupos. Pongamos el caso de la visión. Dentro tenemos el color, el movimiento, los bordes. Tenemos todo tipo de cosas, incluso dentro de un mismo sentido. Por ejemplo, una de las formas de sinestesia más comunes implica que el ver una letra o un número desencadene una experiencia de color. Para uno de estos sinestésicos, la letra M podría ser azul, y la G podría ser amarilla, y la P podría ser naranja. Es distinto para cada persona, pero el quid de la cuestión es que todo esto se produce en relación con la visión. Incluso en un sentido único, podemos tener esta mezcla donde las letras activan colores. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre esta mezcla de sentidos y las alucinaciones, la pura alucinación? Me he dado cuenta de que la gente... Bueno, colaboré con alguien hace mucho tiempo que tenía miedo de reconocer que era sinestésico, porque pensaba que la gente le diría que estaba alucinando, ¿no? Que tenía alucinaciones como los esquizofrénicos. Sí, es una pregunta importante. Resulta que la sinestesia es distinta de la alucinación porque en esta última crees en algo que está realmente ahí y puede bloquear tu visión. Pero con la sinestesia sabes que es interno. Cuando ves el número 8, hay una experiencia de color, pero sabes que solo es interno, en el ojo de tu mente. Así que no es lo mismo que la alucinación. Si un sinestésico lee el periódico, te puede decir, ah, sí, las letras son negras. No le cabe la menor duda de que las letras son negras, pero en su mente al mismo tiempo vive una experiencia de color. O sea que ellos mezclan. Quiero decir, el hecho de que vea colores de una forma no le impide ver la realidad, ¿no? Con o sin colores. La realidad puede ser lo contrario. Eso es, exacto. Te puede decir que las letras son negras y tener una experiencia interior. ¿Ves alguna ventaja desde el punto de vista de la evolución? ¿Por qué después de que los seres humanos hayan estado aquí desde hace 2 millones de años, ¿por qué? ¿A qué ha servido esta capacidad sinestésica? ¿Por qué ha sobrevivido? Palabras o números sin sentido, mientras la mayoría de nosotros tenderemos a olvidarla, ellos tienen una especie de patrón del color que les ayuda a recordarla. Por ejemplo, el niño que tiene el récord mundial de memorización de dígitos del número pi es sinestésico. Con los números, recuerda colores y paisajes, colores y formas.
Para la mayoría de músicos, el pentagrama, las notas, forman parte de un lenguaje sonoro. En esos signos son capaces de leer melodías. Pero para algunos, además, contienen colores y formas geométricas, incluso paisajes, que les ayudan a encajar cada compás como si fuera una pieza de un puzzle. A lo largo de la historia, ha habido muchos artistas que se han valido de su sinestesia para mejorar sus procesos creativos, como el músico de jazz Miles Davis o el pintor ruso Vasily Kandinsky, que decía que podía pintar sinfonías. Mentes como la de estos artistas pueden albergar la clave que necesitan los neurocientíficos para entender cómo funciona el sistema de aprendizaje del cerebro. La cuestión es saber si todos nacemos con esas habilidades y si se pueden estimular. Y eso es lo que investiga un grupo de psicólogos de la Universidad de Granada. Analizan las relaciones que establecen los sinestésicos entre conceptos. Y es que entender cómo generan esas representaciones mentales puede ayudarnos a aplicar mecanismos para aprender de forma más rápida y clara. También pueden contener la clave para comprender la mente de los autistas. Los científicos creen que el problema radica en sus neuronas espejo, un grupo de células nerviosas situadas en el córtex premotor, la zona del cerebro que planifica el movimiento. Estas neuronas tienen varias funciones. Se activan cuando observamos gestos de otras personas y los almacenan para después repetirlos. También tienen un papel clave en nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. Nos llevan a comprender las expresiones de quienes nos rodean. Esas neuronas espejo podrían ser las responsables de que los sinestésicos asignen un color a cada persona. Tenemos un caso, el caso de Rubén, una persona que parece enfermiza o débil, lo ve como un verde, que él define verde asco. Una persona atractiva, energética, la ve rojo. Entonces, la pregunta exacta es esa aura sinestésica, ¿con qué está relacionada? Lo estamos viendo a nivel también anatómico, ¿no? A nivel de localización. Y hay como tres posibilidades. Como, al fin y al cabo, si yo veo una persona, me fijo mucho en su cara, la expresión de la cara. Las caras se procesan en el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, al ver a la persona, también detecto una emoción. Las emociones se procesan y se viven pues, a un nivel pues, límbico, ¿no? La amígdala, la zona límbica. Nosotros hemos estado comprobando y hemos visto que en cambio la aura sinestésica no tiene tanto que ver ni con un área, ni con la otra. Parece que tiene más que ver, nuestros resultados preliminares muestran que tiene más que ver con los neuronas espejo. Realmente, ¿dónde se produce esa aura sinestésica? Ese color que procede de cómo percibe una persona. Creemos que tiene que ver con esas neuronas espejo. Los cerebros sinestésicos están hiperconectados y son capaces de establecer asociaciones entre conceptos que, en principio, parecen distantes, como sonido y color, grafema y color, o emociones y color. Y de entre todas las percepciones sinestésicas, el color es la más común. Nosotros creemos que quizá a la base de que eso sea así es el hecho de que el módulo del color, la percepción del color, es algo filogenéticamente más moderno que la percepción sin color. Es decir, si tú haces a través de las especies, pues las especies más evolucionadas son las que tienen una percepción de color. Y bueno, algunos estudios muestran que el color es como algo adquirido en la evolución del sistema perceptivo de una forma tardía. Es decir, el módulo del color es algo que se ha filogenéticamente se ha incorporado a la modularización cerebral más tarde que otros tipos de atributos. Y obviamente el módulo de procesamiento de forma de número y letra, obviamente, probablemente ni siquiera tengamos un módulo filogenéticamente, sino que algo que se adquiere, hay un módulo a lo mejor que se termina especializando en eso, puesto que la adquisición de la lectura en términos filogenéticos es muy reciente. Es difícil pensar que genéticamente ya venimos predispuestos para tener ese tipo de módulo. El hecho de que el color como la dimensión más común y los grafemas, ¿no? La forma de palabra, letra y número, sea lo que más se interconecte, probablemente sea porque filogenéticamente son áreas cerebrales que no se han terminado todavía de independizar. Quizás en algunos cerebros esos módulos estén más compartimentalizados que en otros, pero todos tenemos ese tipo de asociaciones, aunque inhibidas. Quizás, si fuéramos capaces de activar esas conexiones, podríamos aumentar nuestra capacidad perceptiva y disfrutar de experiencias sensoriales mucho más ricas. Lo que estoy haciendo ahora es sacar a la luz el gen de la sinestesia, es decir, estoy recopilando familias en las que la sinestesia entra en el árbol familiar y busco sus orígenes genéticos.
Se trataría del primer ejemplo de la genómica perceptual, en la que intentamos ver cómo pequeños cambios en el genoma hacen que la gente vea la realidad de forma diferente. Y esto es fantástico, ¿no? Porque realmente hasta ahora lo que nos habían dicho es que la constitución genética, un gen en particular o varios genes agrupados, decidían la manera en que mi cabello crecía, o mi nariz si era más grande o más pequeña, o si yo era más alto o tenía más peso de lo normal. Pero nunca habíamos pensado que los genes, que la constitución genética, la heredada, también decidía, influía sobre la percepción que tenemos del mundo. Y bueno, por eso somos tan distintos los unos de los otros. De hecho, es casi un milagro que no esté todo mezclado y desordenado, ¿no? En mezcla. Sí, es cierto, aunque resulta que incluso en los cerebros normales ya hay mucha mezcla. Todos estamos muy influidos por lo que oímos, lo que vemos. Todo tiende a comunicarse por debajo de la conciencia. Por ejemplo, digamos que te he dicho que hay una tribu en Papúa Nueva Guinea y que acabamos de descubrir que tienen dos formas. Una de ellas se parece a esto y la otra a esto, muy lisa. Y te digo que una se llama Kiki y la otra se llama Buba. ¿Cuál crees que se llama Kiki? La más complicada. Sí, la complicada, puntiaguda. Y de hecho, si te hubiese preguntado cuál es Buba, me hubieses dicho que la redonda y blanda, ¿verdad? Todo el mundo supone lo mismo, pero no hay ninguna razón por la que esta debería ser Kiki y esta otra Buba, salvo que de forma innata tenemos la tendencia de conectar así visión y sonido. En la naturaleza, muchas cosas perduran porque no son desventajosas. David Eagleman.